Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Dios se les bendiga, amada familia en la fe. Es un gozo y una alegría poder volvernos a encontrar y celebrar juntos el nombre de nuestro Rey. Vamos a invitarles entonces para que nos coloquemos cómodos. Envíele el link al resto de su familia, a sus amigos, a sus conocidos, para que se unan a esta gran celebración en esta mañana. Y todos los que están allá en casita, vamos a estar juntos alabando al Señor. Y si por alguna razón se encuentra solito, queremos decirle que no está solo. Aquí estamos unidos alabando el nombre del Señor. Le invito a que abra conmigo su Biblia en el Salmo 84 y vamos a acercarnos entonces a la palabra del Señor. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También las golondrinas allí hacen sus nidos para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, los convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro,
Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacho. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Aleluya. Señor, gracias te damos. Tú eres nuestro escudo. A ti venimos en esta mañana, seguros y convencidos, Dios, que no hay un mejor lugar para pasar el resto de nuestras vidas. No hay un mejor lugar donde podamos estar confiados, donde podamos ser guardados fuera de tu presencia, Señor. Por eso en esta mañana te celebramos, te adoramos, Señor. Tú eres lo máximo, Dios. Tu presencia es el lugar donde queremos habitar por siempre. Condúcenos en tu amor. Condúcenos, Señor, en tus sendas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, y que en esta mañana, Dios, podamos rendir culto a ti, Señor, convencido que tú eres nuestro escudo, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, que tú eres todo para nosotros. Ante ti venimos y ante ti, Señor, nos postramos en adoración. Aleluya, gloria a Dios. Oh mi Cristo, tú eres mi Señor y mi Salvador por siempre. Así vamos a decirle al Rey: eres mi Señor, te amo, Rey. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Pueda yo soñar.
es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de nuestra alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Exaltamos al que es digno de toda la gloria. Una vez más, cantemos. Aleluya. Así se alaba al Rey. Así se alaba, señores, señores, con júbilo. Así lo adoramos y lo exaltamos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Es momento para acercarnos al Señor en gratitud, a ese Dios que nos ha dado todo, a ese Dios que con su bondad nos guarda, nos bendice y nos llena de todos sus favores. Vamos a honrarle, vamos a glorificar su nombre y vamos a expresar también a Él nuestra gratitud con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le invito para que de manera voluntaria y generosa nos acerquemos a Él y le demos a Él de lo mejor que podemos tener, nuestros corazones, nuestra gratitud y también honrándole con nuestros bienes. También es una bonita oportunidad para que nos contagiemos con esa bendición de dar. Vamos a compartir con nuestros hermanos la canasta del amor. Así que le invito para que se una a esta gran obra y traiga un elemento de su la cena para aquellas personas que están esperando del Señor también una gran bendición, así como Él le ha bendecido a usted. Así que le invito para que honremos al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y con la canasta del amor. Oremos pues, que sea Dios cada día exaltado, que sea nuestro Dios cada día glorificado por nuestras acciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, nos unimos a este llamado que tú nos haces, a glorificar y a honrar tu nombre por medio de nuestro diezmo y de nuestras ofrendas. Bendecimos cada familia que ha de recibir esta canasta de amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dándole la gloria a quien vive por los siglos de los siglos. Jesús, amado de mi alma, gracias. Así es, con todo nuestro corazón alabemos el nombre de nuestro Señor. Sí, Señor, con todo el corazón te alabamos, Señor. Nos rendimos delante de ti y te decimos: Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste
sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad.
menguar, Señor, en tu presencia. Menguar y reconocerte como el único Señor y Salvador. Postrarnos, Señor, y entender que lo que hoy somos es solo por tu gracia infinita y maravillosa. Que lo que hoy somos, Señor, no depende de nosotros. Ha sido, Señor, por tu amor eterno, único y soberano. Que lo que nos permites vivir, Señor, es un regalo que viene del cielo, que viene de ti, Señor. Menguar, entender que tú eres el Señor de señores, entender que tú tienes el primer lugar, entender, Rey de Reyes, que tú tienes el control de todo, Dios. Menguar, Señor, entendiendo quién eres tú y entendiendo quiénes somos cada uno. Pecadores delante de ti, Señor, redimidos por tu sangre preciosa. Gracias, gracias infinitas. Gracias por lo que haces por nosotros. Gracias por ese amor eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos, precioso Rey, a hacer lo que demandas de cada uno, Señor, hombres y mujeres como instrumentos en tus manos para glorificar tu nombre y para que el mundo sepa que tú eres el Señor, el Salvador. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Rey de Reyes, por caminar a nuestro lado. Gracias por esa misericordia infinita. Y gracias por tu amor cada día. Gracias por guardar de tu iglesia. Gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias por rodearnos de amor. Y gracias por esa misericordia inagotable que es nueva cada mañana. Por tu palabra infinita, Señor. Mil y mil gracias por lo que haces y harás en nuestras vidas a través de tu palabra que transforma nuestro corazón. La gloria sea solo a ti, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué maravillosa oportunidad de encontrarnos hoy en torno a la palabra del Señor. Luego de orar, de entonar salmos, de bendecir al Señor, entonces es el momento de abrir nuestros oídos para escucharle y adorarle en su palabra. Cuando nosotros pensamos en todo lo que ha venido viviendo el mundo, Colombia misma por estos días, lo que ha venido experimentando, lo que nosotros observamos es que estamos en una sociedad cansada de grandes discursos. Pero todavía los grandes discursos nos siguen seduciendo. Pero de alguna forma hay una indisposición hacia los grandes discursos. Y lo que nos incomoda de los grandes discursos es lo pequeña que es la vivencia de esos discursos. Y lo vemos en todos los escenarios. Lo vemos en los escenarios de las relaciones laborales. Lo vemos en el escenario de la familia, donde a veces se promete mucho y hay muchas expectativas y a partir de la palabra hablamos mucho pero vivimos muy poco. Desde la política con sus grandes discursos políticos, entonces los políticos a veces en una guerra sucia lo que hacen es cuando están previos a la campaña, muy propio de nuestro tiempo, previos a la campaña lo que hacemos es sacar la manera en cómo el anterior o quien actualmente ocupa una curul, sacamos todo su discurso para decir no cumplió, pensando que ellos sí irán a cumplir. Y esos son los discursos que creo van agotando. También los discursos religiosos. Creo que de alguna manera estamos cansados de esos grandes discursos religiosos donde se nos habla mucho de la fe, se nos habla mucho del Señor, se habla mucho de la palabra de Dios, se habla mucho del amor, se habla mucho de la vivencia, de la santidad, se habla mucho de esa relación, de esa espiritualidad, de esa piedad. Pero lo cierto es que estamos viendo una práctica, una praxis muy pobre dentro de todos los escenarios. Y eso nos va agotando y nos va agotando. Estos días vamos a iniciar con un acercamiento a una carta. Les había dicho que el pastor Bautista y yo veníamos en diálogo desde hace algún tiempo con que vamos a continuar. Y veníamos en un estudio acerca de la carta de Santiago, como una introducción, tratando de mirar cómo abordarlo, cómo está constituida la carta. Y ya hoy vamos a dar inicio a esta serie sobre la carta de Santiago,
que encontramos en el Nuevo Testamento. Una carta muy corta, son solo 5 capítulos, pero una preciosa carta. Y es una carta que nos va a enseñar precisamente eso que acabo de enunciar. Y es que nos va a hacer un llamado a lo agotados que estamos con los grandes discursos y la pequeña vivencia, praxis, práctica de ese gran discurso del que estamos acostumbrados a oír. Y en todos los escenarios, en todos los escenarios. Y creo que es parte como de esa manera de nosotros abordar, impresionar al otro con nuestro gran discurso. Cuando el chico está tratando de seducir a la joven o la joven está tratando de impresionar al chico, hay grandes discursos, y no solamente desde la oratoria, sino desde muchas expresiones, hay grandes discursos tratando de atraer, pero una vez como que logran su objetivo, ya se va decayendo todo su discurso y apenas vamos a mirar qué queda de ese gran discurso, posiblemente quedan muy pocas vivencias y son muy pocas las realidades que hay. Santiago es una de esas cartas que nos va a hacer un llamado y una exhortación a cultivar una fe viva, a cultivar una praxis, una exhortación de un llamado a vivir lo que se predica, lo que se enseña. Como hoy me corresponde hacer la introducción a la carta, partiendo del primer versículo, quiero colocar unas notas iniciales muy cortas con relación a la carta para que todos tengamos como la idea de qué es la carta de Santiago, de dónde viene la carta de Santiago. La carta de Santiago posiblemente fue la primera carta que se escribió de todos los libros o cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esta pudo ser escrita posiblemente entre la vivencia que tuvieron los judíos cristianos desde Hechos capítulo 1, que fue ese momento en que los judíos tuvieron que huir de Jerusalén dada la persecución que había luego de que Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1, nos va a decir la escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, versículo 1 va a decirnos: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. Y así nos va a hablar entonces de un grupo de judíos, de una gran población de judíos creyentes que ahora tienen que salir huyendo. También nos lo va a decir el mismo libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 19, nos va a narrar y a comentar el mismo detalle de que los cristianos han tenido que salir de Jerusalén, los judíos cristianos, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Entonces allí tenemos como más o menos estamos tratando de trazar cuál fue el marco o el momento histórico donde surge esta carta. Dada que la carta está escrita, como lo va a expresar en un momento, lo leeremos, el versículo 1, la carta está escrita a un grupo de judíos que posiblemente están dispersos por el Imperio Romano. Entonces esa carta tuvo que haber sido escrita después de Hechos capítulo 8, versículo 1 y muy posiblemente antes de Hechos capítulo 15. ¿Y por qué trazamos Hechos capítulo 15 como un tiempo límite para la escritura de esa carta? Porque en Hechos capítulo 15 se va a narrar una problemática que hay de una tensión entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles. Hay una tensión que se va a resolver en la asamblea que se está dando en Hechos capítulo 15, en esa asamblea que se desarrolla en Jerusalén, y esa asamblea trata de resolver esa tensión, y podemos leerlo en Hechos capítulo 15, y Santiago no va a hacer mención de ningún rasgo que dé luces de una tensión que exista entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Entonces, dado que él no va a mencionar esto, todo lo contrario, parece ser que escribe una comunidad judía cristiana, pero que todavía siguen en una fraternidad con todos los judíos. Tanto así que en el capítulo 2, cuando él va a hacer referencia a un ejemplo
acerca en el tema de las relaciones, o como lo titula la Nueva Versión Internacional, para usar ese título solo por esta oportunidad, prohibición del favoritismo. Él va en esa ilustración que coloca en la temática, va a usar la palabra sinagoga como el lugar donde se reúnen aquellos a quienes él les va a dirigir la carta. Entonces, muy posiblemente estamos hablando de una población judía cristiana que todavía sigue congregándose en la sinagoga, puesto que para los tiempos antes del 70 después de Cristo no hay todavía mucha tensión, no hay muchas diferencias, y para la época en que posiblemente fue escrita esta carta, que se puede trazar por allá en el año 43, 44, no habían muchas tensiones, todo lo contrario, eran vistos todavía como un solo grupo, tanto los judíos no cristianos como los cristianos que ahora, los judíos que se habían entregado al cristianismo. Tenemos entonces que esa carta fue la primera, posiblemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Y ese es un detalle que nos va a ayudar a entender un poco acerca de los términos y las dinámicas que hay expresadas. Quiero invitarle para que me acompañe al primer versículo de la carta, que va a ser el único versículo que vamos a tocar el día de hoy. De los 5 capítulos, solamente estaremos tocando el versículo 1 de allí de la carta de Santiago. Capítulo 1, versículo 1. Será la carta, será el único versículo que estaremos tocando. El texto dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Esa es la manera en cómo encabeza la carta, pero permítame leerla en la Nueva Traducción Viviente, de la cual estaré haciendo uso en su momento, y ya les diré por qué. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Ese es el texto al que hoy pretendemos acercarnos. Y cuando nos acercamos al texto, lo primero que debemos allí resolver es: ¿quién es ese Santiago? Y me van a escuchar que voy a hacer un cambio en el nombre de Santiago, por lo menos en esta exposición haré un cambio en el nombre de Santiago. Cuando haga referencia a la persona, trataré siempre de hacer referencia a Jacobo, y es la manera de llamar al mismo personaje, solo que la palabra Jacobo es la palabra que literalmente aparece allí. Santiago es otra manera de poner, de traducir, si se puede hablar de traducir el nombre que encontramos allí en el texto original. Entonces, mientras haga referencia a la persona, hablaré de Jacobo, y cuando esté hablando del libro, porque todos lo conocemos como la Carta de Santiago, haré referencia a Santiago. Entonces, la carta inicia diciéndonos que quien la escribe es Jacobo. Y aquí surgen unas preguntas con relación a quién fue Jacobo, o sea, ¿cuál Jacobo? Porque cuando nos acercamos al Nuevo Testamento tenemos varios Jacobos. Solamente recuerde, tenemos a Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, aquel que fue llamado entre los primeros discípulos que Jesús aborda cuando están allí a la orilla del lago de Galilea. Tenemos también a Jacobo, el hijo de Alfeo, que es también uno de los discípulos. A la luz de lo que expresan Mateo y Marcos, posiblemente este Alfeo era hermano de Mateo, el escritor del Evangelio, porque así lo va a narrar el Evangelio y así nos lo va a plantear, que el padre de Mateo era Alfeo, y aquí nos está diciendo que tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, posiblemente hermanos, el escritor del primer Evangelio y este segundo Jacobo. Tenemos también al padre de Judas, al otro Judas que no es el Iscariote, que también se llama Jacobo. Y por cuarta alternativa tenemos a Jacobo, el hermano del Señor. Lo cierto es que entre esos 4 es importante definir cuál sea el autor, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que quiere comunicar el autor, y desde su nombre, desde su experiencia cristiana, desde su conversión, desde su entrega al Señor, nos va a estar comunicando a nosotros, nos va a estar desafiando, nos va a estar haciendo un llamado. De los 4 mencionados, de los cuales he hecho mención,
hay algunos que de una vez podríamos eliminar, y los que podemos eliminar es Jacobo, el padre de Judas. Es una persona que es mencionada, pero no tenemos mayor indicio de quién sea la persona, y a la luz de la manera en cómo está escrita la carta de Santiago, el Jacobo, autor de esta carta, era una persona muy conocida. Entonces tenemos que descartar a Jacobo, el padre de Judas. También nosotros debemos descartar a Jacobo, el hijo de Alfeo, que era otro de los apóstoles. ¿Y por qué debemos descartarlo? Porque no tenemos mucha información y al parecer no fue una persona, por lo menos en lo que narra, en lo que muestra la narrativa bíblica, no fue una persona con gran influencia dentro de la dinámica de la iglesia en el primer siglo y entre los judíos. Importante ese detalle, entre los judíos no fue una persona muy influyente. Así que nos van quedando como dos alternativas, y las dos alternativas que nos quedan es Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo, el hermano de Jesús. Pues tenemos que descartar a Jacobo, el hermano de Juan, porque Jacobo, el hermano de Juan, es alguien que muere a muy temprano en el desarrollo de la iglesia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Hechos capítulo 12 nos va a narrar la muerte de Jacobo a manos de Agripa. Entonces, y muere muy temprano. Y en el mismo capítulo 12 se hace mención cuando Pedro, recuerde que en ese mismo texto Pedro es encarcelado. Una vez muerto Jacobo, Pedro es encarcelado. Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, Pedro es encarcelado, y una vez expuesto en libertad, él va a la casa donde los hermanos están reunidos y les dice: por favor, infórmenle a Jacobo de lo que ha sucedido. Pero ¿cuál Jacobo? Si Jacobo acaban de matarlo, acaba Agripas de decapitarlo. ¿Cuál Jacobo? Pues el Jacobo era la persona que lideraba la iglesia en Jerusalén, conocido como Jacobo, el hermano del Señor Jesús. De manera que de esas cuatro alternativas nos vamos quedando nosotros con el candidato de mayor apoyo, del cual en realidad nos toca hacer esto y tratar de deducirlo a partir de todas esas evidencias, tratar de deducir quién pudo ser el autor de esta carta. Y ya se enterará por qué es importante definir el autor de esta carta. Partiendo solo del primer versículo, vamos a mirar por qué es importante definir que este personaje es Jacobo, el hermano del Señor Jesús, también hermano de Judas, el escritor de la cartica, de esa pequeña cartica que está allá antes de llegar a Apocalipsis. La vecina, esa cartica vecina de Apocalipsis, se llama Judas, y esa carta también fue escrita por Judas, el hermano de Jacobo, y entonces los dos eran hermanos del Señor. Es lo que vamos nosotros dándonos cuenta acá. Por la manera en cómo la carta se introduce, usted recordará las cartas del apóstol Pablo, que solamente para mirar una de las cartas del apóstol Pablo, para detenernos a mirar una, él va a hablar, voy a mirar la de Romanos, va a hablar de la siguiente manera en su presentación: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Entonces lo que hace Pablo en su presentación es casi pues como sacar todas sus credenciales y ponerlas allí. No es que esté allí tratando de mostrarse, sino está tratando de argumentar por qué él tiene la calidad para escribir la carta que está escribiendo, en este caso a Roma. Pero cuando nos acercamos a Santiago, nos damos cuenta que este personaje habla sin necesidad de mostrar como todos sus cartones, mostrar todas sus credenciales, poner sobre la mesa toda su autoridad apostólica. Eso da cuenta de que si no es necesario sacar toda la autoridad o poner en la carta toda la autoridad apostólica, entonces es una persona conocida en el medio al cual se le está escribiendo esta carta. De manera que si era una persona que no necesitaba mayor presentación que simplemente decir: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, si solo era necesario eso, entonces lo que nos quiere decir es que esta persona era alguien que gozaba de una autoridad dentro de la iglesia en Jerusalén que era notoria y reconocida por todos.
no entraría nadie a cuestionar la autoridad del autor de esta carta, porque era una persona muy conocida por todos. Y es lo que nos va a decir Hechos capítulo 2, en la narración que acabo de comentar con relación a Pedro, que una vez expuesto en libertad, le solicita a los hermanos que le informen a Jacobo que él ha quedado libre, dando cuenta entonces que es un líder dentro de la iglesia. También se nos va a narrar que cuando el apóstol Pablo se convierte, la primera persona a la que él se dirige cuando va a Jerusalén es a Jacobo. Gálatas capítulo 1, versículo 19 nos dice: no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, esta es una persona que goza de prestigio, goza de reconocimiento, goza del liderazgo dentro de la iglesia. Y en la asamblea en Jerusalén se muestra un Jacobo que es el líder y quien está moderando toda esta asamblea, sirviendo de orientación en toda la discusión que se va a plantear en torno al tema que se está discutiendo allí. De verdad que el reconocimiento de Jacobo como líder de la iglesia está claramente demostrado, hay muchas evidencias. El mismo apóstol Pablo, como ya lo mencioné, Gálatas capítulo 1, y también va a hablar, ¿sí?, de cómo él al final de su viaje misionero, el apóstol Pablo, cuando llega a Jerusalén en su tercer viaje misionero, lo que hace es ir a buscar a Jacobo. Dice el texto bíblico, al final de su tercer viaje misionero. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos, y todos los ancianos estaban presentes. Entonces estamos hablando de una persona que goza del reconocimiento, del liderazgo, del aval de toda la iglesia en Jerusalén. Esa es la persona a la que hoy nos estamos acercando. Pero esa persona a la que hoy nos estamos acercando no fue creyente toda la vida. Y por eso ese es el punto al que quiere llevarle. Usted dirá: ay no, pero tanta información sobre Jacobo, vamos a terminar especialistas en Jacobo, vamos a terminar con un título. ¿Cómo le llamamos a ese título? Jacobitis o algo así, ¿no? No es mi intención hastiarlos con Jacobo. Es mi intención decirles que era una persona que gozaba de mucho reconocimiento, admiración de parte de la iglesia, pero no fue una persona que siempre gozó de ese reconocimiento. Y no fue una persona que siempre creyó en el Señor Jesús. Hubo un momento de la historia en el que él no creyó en Jesús. A la luz de los evangelios, para sorpresa de muchos, para la escritura muy claro, pero para sorpresa de muchos, Jesús tenía hermanos y hermanas. En Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, usted lo puede encontrar. Jesús tenía hermanos y hermanas. Mire lo que dice el versículo 55 de Mateo 13. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? ¿Por qué les traigo ese texto a colación? Porque estamos diciendo de que el escritor es Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y que era una persona que siempre gozó de la admiración, respeto y reconocimiento de la iglesia en Jerusalén. Pero les estoy informando que Jacobo no siempre gozó de ese reconocimiento. Uno, porque hubo un momento en su peregrinar en el que él no era creyente en el Señor Jesús, aunque era uno de los hermanos, hermano medio del Señor. Y a la luz de lo que va a expresar Mateo, posiblemente el hermano medio mayor que tenía Jesús. Estoy expresando que Jesús es el hijo mayor de María, pero entre los hermanos medios, Jacobo es el mayor. Si estamos pensando que Mateo escribe los nombres de manera ordenada, el mayor entonces era Jacobo. Y lo que Juan, hablando de la familia, va a decirnos de Jacobo es capítulo 7, versículo 5 del Evangelio de Juan. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Capítulo 7, versículo 5. ¿Cómo es posible que uno pueda pasar del rechazo al Señor Jesús, pueda pasar al martirio
por el Señor Jesús. ¿Y por qué les hago referencia de pasar del rechazo del Señor Jesús al martirio por el Señor Jesús? Porque Santiago murió por tener fe, por confesar, murió por su fe en el Señor Jesús. ¿Cómo es posible que uno pueda tener ese cambio de rechazar la fe en el Señor Jesús y pasa ahora a morir por el Señor Jesús? ¿Se da cuenta a dónde quería llevarlo? ¿A dónde quiero invitarle a ir con todo esto? ¿Sí? Fue un personaje que rechazó. Es más, el Evangelio de Marcos nos dice que en un momento María y los hermanos, dice el texto bíblico, María y los hermanos van a buscar a Jesús porque han llegado a considerar que Jesús está fuera de sí. Es decir, él no contaba con el respaldo de su familia en el ejercicio de su ministerio. Ese es el texto donde Jesús se para en medio de la casa y dice: ¿dónde están mis hermanos? Porque le han dicho: mira, tu madre y tus hermanos te buscan y están afuera. Y él dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y creo que de alguna manera esas palabras tuvieron que caer en los oídos de Jacobo y así de sus hermanos. Porque él va a tener un cambio del rechazo al martirio por el Señor Jesús. No tenemos claro cómo fue esa transición del rechazo de Jacobo a la fe en el Señor Jesús. O sea, el Nuevo Testamento no nos narra, pero el Nuevo Testamento sí nos va a hablar algo por allá en 1 Corintios capítulo 15, diciéndonos que el Señor Jesús luego se apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles. No se nos dice cómo fue esa transición, porque Jacobo tuvo que vivir una transición del rechazo al martirio por el Señor Jesús. O sea, hubo un peregrinar allí. El Evangelio no nos va a dar luz sobre eso. Lo que sí nos va a decir es que el Señor Jesús, luego de la ascensión y antes del Pentecostés, se le aparece a Jacob. De eso sí nos va a dar cuenta el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. También se nos va a narrar en Hechos capítulo 1, versículo 14. Se nos va a decir: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Vemos entonces una transición entre el rechazo, el considerar que Jesús está fuera de sí, y lo que ahora encontramos es a estos hermanos de Jesús junto con su madre clamando en el momento previo a Pentecostés. No sabemos el cómo. Lo que hace el Evangelio es mostrarnos el resultado de una persona transformada, que hubo un encuentro entre el Señor Jesús resucitado y Jacobo. Es indudable que hubo un encuentro entre el Señor resucitado y Jacobo. Eso es indudable. Y los detalles quizá nunca los vamos a conocer. Solamente el enunciado que hace Pablo acerca del tema. Pero si sabemos, lo que sí nos deja claro el Evangelio es que a partir de ese momento, a partir de ese encuentro con el Señor Jesús, Jacobo tiene una transformación tal que se va a entregar con todo su fervor y durante el resto de su vida y hasta morir por el Señor Jesús. Hasta morir por el Señor Jesús. Se cuenta que Jacobo pudo morir mártir en manos de el sacerdote que estaba en ese momento liderando, Anano, más o menos en el año 62. Así lo van a narrar
Josefo, que es un historiador judío, y Eusebio, que es un historiador cristiano de los primeros siglos de la iglesia, va a narrar que es en manos de los judíos y en manos del sacerdote Anano que Jacobo ve y encuentra la muerte. Parece ser que lanzado desde el pináculo y al no morir lapidado, y luego con un garrote terminan de matarlo porque no negó su fe en el Señor Jesús. Es un hombre que llegó a tal punto dentro de su peregrinar cristiano que se convirtió en un hombre admirado por los judíos. Un hombre admirado por los judíos. Un detalle importante que Eusebio va a anotar casi que al pie de la letra de un historiador cristiano de los primeros siglos. Él va a decir que era una persona muy dedicada, muy rigurosa en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en ese sometimiento, y eso le llevó, esa piedad y esa entrega lo llevó a una admiración no solamente dentro del pueblo cristiano, sino dentro del pueblo judío, lo llevó a una admiración. Y se cuenta que todos los días pasaba muchas horas arrodillado en el templo, implorando a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. De ahí, de ese historiador, sale la siguiente nota. Era inevitable pues que sus rodillas se volvieran duras como las de un camello. Es la manera de describirlo, ese personaje en esos primeros siglos. Hemos entonces visto cómo pasó de ese rechazo, cómo pasa ahora a ser un fiel discípulo, un seguidor, cómo se dio ese tránsito entre ese rechazo y llegar al martirio por el Señor Jesús. Pero también hay otro tránsito que quiero invitarle a revisar a usted en la vida de Jacobo, y es cómo se puede pasar de la indiferencia a ser un siervo de Dios. Y ahora le voy a explicar por qué leí la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo se pasa de ser hermano a siervo? Y aunque la palabra siervo para nosotros en el contexto de la iglesia cristiana de nuestro tiempo es una palabra que puede connotar algún nivel de liderazgo, de poder dentro de la iglesia, de oficio dentro de la iglesia, la Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender mejor la palabra siervo. Y dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se pasa de la indiferencia a ser esclavo del Señor? ¿Cómo se da ese tránsito de ser hermano a ser siervo, esclavo del Señor? ¿Cómo se da ese tránsito? Cuando la palabra siervo, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, pero es la misma palabrita esclavo, como esa palabra y todas las palabras que están relacionadas con la misma raíz, lo que van a connotar es la idea de servicio y sumisión a una persona completamente que está en autoridad, una sumisión completa a alguien que está en autoridad, a un superior. Es la idea que va a traer el texto o la palabra. Cuando un griego escuchaba la palabra esclavo allí escrita, lo que venía a su mente era la idea de una dependencia, de una sumisión, de una rendición, de una voluntad supeditada y rendida a. En el contexto griego la palabra tenía una connotación negativa porque la libertad era un valor muy admirado por los griegos. De manera que tenía una connotación la palabra muy negativa. La libertad era un valor muy preciado por ellos. Pensar en la esclavitud no era algo muy valorado.
Pero en el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento, que es escrito en hebreo, es traducido al griego, en la Septuaginta se va a usar la expresión siervo o esclavo que encontramos acá, dándonos a entender que Dios es el Señor absoluto. Dios es el Señor absoluto y que el ser humano tiene conciencia de depender totalmente de Él. El ser humano se ve a sí mismo a la luz de esa relación de señor y esclavo o siervo. En el Antiguo Testamento se ve como elegido por Dios. Se ve como elegido por Dios. Y es una relación en la que quien se ve como siervo no necesariamente tiene una idea de que se ve humillado, pisoteado. No, al contrario, en el Antiguo Testamento se convierte en un verdadero honor. ¿Y por qué se convierte esa expresión en un verdadero honor? Porque era vivir para el único Dios verdadero sobre toda la tierra. Era ser parte de aquel, era ser parte del pueblo de aquel único verdadero Dios sobre toda la tierra. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa misma palabra se va a usar para hablar de relaciones de dependencia y de servicio. Esa manera se va a usar. Esas relaciones de dependencia y servicio. Y es una relación de dependencia y de servicio que va a estar relacionada con un Señor que es absoluto. Es decir, gobierna sobre todo. Y es un Señor, así se va a usar en el Nuevo Testamento, es un Señor del cual ellos se ven como parte, es propiedad, se ven como propiedad de ese Señor. Y esa es la expresión que Santiago usa con relación a Dios y al Señor Jesucristo. Es decir, Santiago se ve como propiedad de Dios. Él le pertenece, es parte de Dios. Él le pertenece a Dios. Su vida le pertenece a Dios. Un comentarista del Nuevo Testamento, hablando de esta expresión, William Barclay, muy conocido, va a decir lo siguiente: al tomar el título de esclavo o siervo, Jacobo se coloca en la gran línea sucesoria de los que hallaron la libertad y la paz y la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Y mire lo que va a terminar diciendo Barclay: la única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Dios. La única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Dios. ¿Por qué? Porque es la única, es que no nos quedan más alternativas. No, es que está hablando la única no en términos de que no nos queden más alternativas, sino que es el camino que el ser humano debe tomar en su relación con el Señor Jesús. Porque es allí, en esa relación de siervo y Señor, donde el ser humano recupera su dignidad. Es en esa relación de esclavo, de verme como parte de ese pueblo que le pertenece a Dios, que el ser humano recobra su sentido, recobra su propósito. El ser humano recobra su norte. Es allí, en esa relación de esclavo y Dios como Señor, donde el ser humano, el creyente, recupera su dignidad, su sentido, su propósito, su norte. Es allí, es solo allí. Su reconocimiento de Jesucristo como Señor queda muy bien definido en esta carta. En esta carta, no solamente en el título, sino en la manera insistente en cómo él va a hacer referencia a las palabras del Señor Jesús. Y es que toda su carta está más que impregnada, está saturada de las palabras del Señor Jesús en el Sermón de la Montaña. De tal manera que no es solamente una expresión lo que está usando Santiago allí, es más que una expresión. Es la manera de él verse como parte del pueblo de Dios, sometido y rendido a los pies del Señor Jesús.
no es solamente entonces un título, es una manera de él describir, de una manera de él referenciar su vida, a quién le pertenece, para qué vive y dónde están puestos sus intereses. Ahora entendemos cómo se pasa de hermano a esclavo, porque no es una relación muy común. Cómo pasar de hermano del Señor a esclavo del Señor. ¿Cómo se pasa de un lado al otro? Es lo que acabamos nosotros de ver. Jacobo sigue fielmente al Señor y escribe de la misma forma como seguramente escuchó a su hermano cuando aún no creía en él. Pero no solamente escribe como escuchó a Jesús hablar, sino que vive, porque recuerda lo que le decía, no solamente testificado por el Evangelio. Josefo, que es un historiador no cristiano, sí judío, pero no cristiano, va a dar fe de la integridad que tenía Jacobo y la admiración por todos los judíos que habitaban en Jerusalén y que habían sido dispersados a partir de Hechos capítulo 8, versículo 1. La credibilidad, la manera en cómo él era admirado, reconocido, respetado, al punto que cuando Anano dio la orden o avaló la muerte de este hombre, de Jacobo, inmediatamente se levantaron los judíos para buscar que este hombre fuera depuesto de su lugar. ¿Qué ejemplo el que tenemos hoy enfrente nuestro? Ahora tenemos una razón más para escuchar la carta de Santiago. Ahora tenemos una razón más para escuchar estas palabras de Jacobo. Tenemos una razón más. Y es que no solamente tiene un gran discurso, como lo decía al principio, sino que tiene una gran vida que da evidencia de cómo se encarna la fe cristiana. Cómo se vive. No solamente habló como el Señor Jesús, vivió como el Señor Jesús. Así lo van a comunicar, al punto que llegó a reconocerse como Jacobo el justo. Así se le llegó a nombrar. Así se le llegó a nombrar. El paralelismo entre la carta y el sermón de la montaña lo estaremos revisando en todo el peregrinar por los 5 capítulos, pero es asombroso. Solamente un detalle, mirar por ejemplo el capítulo 5, versículo 12, cuando dice: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí, que su no sea no, para que no sean condenados. ¿No se parece esto mucho a lo que dice el Señor Jesús en el sermón de la montaña, capítulo 5, versículo 36? Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Es solamente una perla para comenzar a apreciar la similitud que hay entre esta carta y el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿A quién se dirige esta carta? Pues a las tribus, dice él, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 1, dice que la dirige a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, a las tribus que están dispersas. ¿Cuáles son las tribus que están dispersas? Pues ya hemos mencionado que posiblemente hace referencia a todos esos judíos que salieron desde Hechos capítulo 8, versículo 1 y que tuvieron que irse dejándolo todo, dejándolo allí, y que se vieron muy afectados porque tuvieron que llegar a estas nuevas ciudades, a volver a levantar vida. Y ahora entendemos un poco más, por ejemplo, el discurso acerca de los pobres y de los ricos, cómo los ricos estaban abusando de los pobres, y entendemos un poco más a qué se debe esa enseñanza de Jacobo en la carta. No ha faltado quien diga que de pronto los oyentes para quien se dirige esta carta no eran los dispersos, sino que hace referencia a los creyentes que están por todo el imperio y que deben verse como esparcidos, deben verse como extranjeros y peregrinos. ¿Recuerdan cuando tocábamos la carta de Pedro? Que deben verse como extranjeros y peregrinos. Es posible que esta sea una mirada
pero a la luz del momento histórico en el que fue escrita la carta, estamos dando entonces el reconocimiento a que está dirigida a judíos cristianos que tienen que huir, dejarlo todo e iniciar de cero en muchas de las ciudades a quienes llegan, contando solo con el respaldo y el apoyo que la iglesia pudiera brindarles, que eran sus hermanos, sus paisanos, sus coterráneos, eran el único apoyo que tenía. ¿De qué habla toda esta carta? Esta carta nos va a enseñar a conjugar dos verbos que nosotros no hemos aprendido a conjugar. Y cuando digo conjugar, es no conjugar de manera aislada, porque hemos aprendido a conjugarlo de manera aislada. Pero Santiago nos va a enseñar cómo se conjuga el verbo oír y hacer en un solo momento, en una sola expresión. Cómo se conjugan los verbos oír y hacer en un solo momento. El llamado de Santiago a ser oidores y hacedores es todo un discurso y va a transversalizar toda esta carta. ¿Y por qué les llama a ellos a oír y hacer? ¿Por qué? No porque la salvación depende de su hacer, no es la manera de entenderlo. Él lo ha dejado muy claro en el capítulo 1 de Santiago, allí en el versículo 18, él lo ha dejado muy claro, cómo es que ellos han logrado renacer a la salvación. Capítulo 1, versículo 18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. La regeneración de lo que hablaba el pastor Juan en el nuevo nacimiento, allí en Juan capítulo 3, esa regeneración, ese nuevo nacimiento se da por la palabra, mediante la palabra que llega a ellos. Y esa palabra es precisamente esa palabra que los ha hecho a ellos renacer. Los ha llevado a ellos ahora no solo a escuchar esa palabra, sino a practicar la palabra. Es a practicar la palabra, ese nuevo nacimiento, esa regeneración que ellos han vivido es ahora la que los capacita para volverse practicantes, para comenzar a conjugar esos dos verbos de oír y hacer. Pero esa conjugación no de manera paralela, sino conjugarla en un solo momento, es decir, que se conjuguen en la vida del creyente, que se viva en la vida del creyente. Esa palabra que les llevó a ellos a renacer es una palabra que no solamente debe escucharse, sino que debe practicarse. Y él lo va a decir de manera muy insistente. Muy insistente. El llamado es a una relación dinámica con la palabra, una relación dinámica con la palabra, en la que la palabra nos confronta y nos va transformando, en la que Dios sale a su encuentro con su palabra y me va transformando y le va planteando, le va mostrando, le va delimitando el camino y me invita a mí como creyente a tomar una decisión, la misma decisión que Dios le dio al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Cuando nos paramos frente a la palabra, tenemos entonces que la palabra es la que nos hace a nosotros revivir, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, pero también es esa palabra la que nos debe transformar y la que debe delimitar ahora, que debe ser nuestra manera de pensar, de mirar, de oír, de hablar, de hacer, de sentir, de peregrinar, de dejar de hacer. ¿Cuál debe ser la forma? La Escritura resulta vital porque señala el camino de la vida del creyente. Es la oportunidad para nosotros realizarnos como seres humanos auténticos, plenos, llenos de vida. Es la oportunidad. De manera que eso es lo que nos va a invitar Santiago. Cuando uno mira esta carta, es un contenido como desconcertante. En un diálogo que sostenía con el pastor Bautista cuando estábamos acercándonos a la carta, pues una de las cosas que lo desconcierta a uno cuando uno la lee de corrido es que eso es un poco de temas y a veces uno no está esperando que desarrolle el tema y lo que hace es saltar de un versículo a otro, te cambia el tema y vos no sabes cuándo te lo cambió y por qué te lo cambió, y uno esperaría más, porque nosotros estamos acostumbrados a los grandes discursos. Nosotros quisiéramos que nos hablaran más y que nos hablaran más del mismo tema y que nos dieran más discursos del mismo tema. Pero creo que la intención de Santiago va precisamente
por ese lado. Es un discurso tan dinámico que te mantiene conectado, que aunque desconcierta, es precisamente la manera de Santiago llegar a las personas a través de ese desconcierto. ¿Y qué más tiene para decirme? Y me salta el siguiente tema, me brinca el siguiente tema. Y eso a uno lo mantiene inquieto, lo sacude y lo pone a pensar, pero ¿qué más tiene para decirme? Y resulta que me cambia. Y lo que hace este texto, cuando usted lo lee a conciencia, lo lee detenidamente, es confrontarlo. Confrontarlo. Es un sermón, este sermón de Santiago, porque algunos consideran que no es una carta, sino un sermón, porque a propósito no se despide. Entonces uno esperaría, uy, qué hombre tan... Después de semejante carta y de decirnos todo lo que tiene que decirnos, ni siquiera un adiós, pues. Pero no se despide. Cierra la carta y no nos dice hasta luego. Pero creo que esa es la intención de Santiago. Lanzarnos todo eso para inquietarnos, porque Santiago no está esperando como quizá puede ser lo que nosotros como predicadores esperamos. Santiago no está esperando que alguien al bajarse del púlpito le dé en la espalda y le diga: pastor, qué buen sermón se fajó hoy. Pastor, ese fue el mejor sermón que yo le he escuchado a usted. Pastor, ese fue el mejor discurso que usted ha podido dar en esta iglesia. Eso no es lo que Santiago está esperando. Santiago no está esperando ovaciones, no está esperando palabras de admiración. Lo que Santiago pretende es conmocionarme. Que dentro de mí haya una revolución. Y por eso me salpica de temas. Porque espera que yo me sienta confrontado. Me sienta confrontado. Me sienta confrontado. Jacobo no busca el aplauso al terminar su sermón, como sí es posible que yo lo pueda estar esperando. No está buscando el aplauso, no. Santiago no está buscando, y eso queda claro en su manera poco elegante, con un muy y excelente griego. No un griego de la alta literatura, pero era un griego en el que todo el mundo se podía mover y que todo el mundo conocía, pero muy buen griego en su organización y en la estructura que tiene el texto. Tiene una manera muy clara y contundente de decirlo. No muy elegante, no muy elegante. De hecho, hasta incomoda. ¿Sí? Porque cuando uno se para frente al texto, uno se siente como asediado y como empujado. Y dice un autor que lo que busca Santiago es obligarlo a mirar dentro de sí y ponerse frente a un espejo despiadado y a recuperar la imagen verdadera, o al menos pasable, dice el autor, o en cualquier caso no demasiado discordante con lo que es ser cristiano. Recuerda, estamos hartos de los grandes discursos. Estamos hartos de los grandes discursos. Estamos hartos de los políticos que nos engañan. Y créame que no solamente puede ser el gobierno de turno el que nos ha engañado. Todos los políticos, dentro de su estrategia, es parte de su artimaña, es parte de su dinámica, lograr ganar adeptos y votos a partir de seducir y movilizar las masas para los antojos y movimientos o deseos que ellos tienen. Igual puede pasar con nosotros los predicadores, los grandes discursos. Santiago no tiene un gran discurso. Santiago tiene cortos discursos en esta carta, cortos discursos para enseñarnos qué es en realidad lo que significa ser cristiano. No hay ninguna exposición de Cristo en esta carta. Es decir, no se nos habla de Cristo, de su sacrificio, no se nos dice, pero algo que usted no puede olvidar es que Jacobo no habla de Cristo, sino que sencillamente se basa en las palabras de Cristo para decirnos, esta es la manera de vivir. Esta es la manera de vivir. Lo que hace Jacobo es transmitirnos la sabiduría de lo alto. Lo que nos inquieta de este texto, en esa lectura desprevenida y es posible que poco simpaticemos con la carta por eso, porque nos sorprende ese cambio permanente de temas, cómo nos va salpicando, cómo salta de un tema al otro, y eso nos puede incomodar. Pero creo que lo que busca Santiago es
Santiago no busca teorizar sobre el cristianismo. No busca teorizar sobre lo que es la práctica de la fe. Busca meternos a la fuerza por la cabeza al ABC de la fe cristiana. Busca meternos por la fuerza al ABC de la fe cristiana, a los rudimentos de la fe, a los principios que nos parecen muy conocidos, pero que nunca son inoportunos. Porque entre más los conocemos, más fácil los olvidamos. Más fácil los vamos a olvidar. Esta carta incomoda por otro elemento importante. Y es que a nosotros no nos gustan que nos den órdenes, ¿no? Y cuando usted lee esta carta de 5 capítulos, usted se encuentra con 59 imperativos. Usted sabe que son 59 imperativos en 5 capítulos. O sea, es una carta que se pasa diciendo haga, 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 haga. Es una carta que constantemente le está diciendo a usted lo que debes hacer y punto. No hay nada más que decir. Esto es lo que debes hacer y punto. No da lugar a una disertación, a toda una aclaración, No. Él es puntual, directo, práctico. No se va con la idea de la tolerancia, con la idea de las divagaciones, improvisaciones, experimentos arriesgados. No va. Él se va al punto. Esto es lo que espero de ustedes como cristianos y esto es lo que se espera del creyente. No se va con guiños ni con componendas, no se va con concesiones, no se va con trucos, no se va con tácticas diplomáticas, no tolera las divagaciones. Para él el cristianismo es este y no es otro. Es este y no es otro. El cristianismo es Cristo y no es otro. No es Cristo y no es otro. Para él es muy claro, la religiosidad es esta. Vivir a Cristo. Esa es la fe cristiana. Y no las falsificaciones inaceptables que había en el primer siglo y que tenemos en nuestro tiempo. El cristiano es una persona que hace y no que solo parlotea de lo que es ser cristiano. No solo es una persona que vive, encarna y no solo parlotea sin comprometerse. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor en el Sermón del Monte a propósito. Cuando termina el Sermón del Monte hablándonos de la luz, nos dice que la luz brille delante de todos para que, viendo las buenas obras, glorifiquen al Padre. Eso es lo que nos dice. Y que por sus frutos los conoceréis. Jacobo es una persona práctica y va a lo concreto, a lo puntual, sin divagaciones. No es un cristiano charlatán, no se pierde en discusiones, no, va a lo que tiene que ir. Eso nos incomoda. Nos incomoda porque nos gusta que nos den dulce en el oído. Nos gusta que nos hablen suave, que nos hablen dulce, que nos endulcen el oído. Que alguien nos hable de esa manera no nos gusta. ¿Qué nos deja esta carta? En esta carta comprendemos o aprendemos a conjugar los verbos oír y hacer. Son 2 verbos que tienen que conjugarse en la fe cristiana. Esta es una carta que nos enseña. Esta es una carta que constantemente nos está recordando, nos enseña algo que no nos gusta mucho y que aunque nos parece arbitrario, es la insistencia durante toda la carta. Esto es lo que debes hacer y punto. Eso no nos gusta porque a nosotros nos gusta tomarnos un café y resolver esas tensiones. No me hable así. No, venga, sentémonos, tomemos un café y decidimos si eso es lo que hay que hacer o no. No, para la carta de Santiago es un esto y punto, no hay nada más que discutir. Por eso salta tan rápido al siguiente punto, porque para él no hay nada más que decir, eso y punto. Esto es lo que debes y sigo con el siguiente tema. Para esta carta, el creyente es un esclavo de Cristo. Y entiéndase lo que decía Barclay, la única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Dios y del Señor Jesucristo.
Es la grandeza, la única grandeza a la que usted y yo deberíamos aspirar. ¿Por qué? Porque es allí donde recuperamos nuestra dignidad, nuestro propósito, nuestro sentido, nuestro lugar, nuestro norte. Y Santiago, con esa verdad clara, contundente y práctica, nos enseña algo, y es que el Evangelio no tenemos el derecho a diluirlo. No tenemos el derecho a diluirlo con las ideologías, prácticas y filosofías que hoy se infiltran en la iglesia del Señor. No tenemos el derecho a alterar ese Evangelio. No lo tengo, ni usted ni yo lo tenemos. No tenemos el derecho a alterar el Evangelio, a diluir el Evangelio con las ideologías humanas, filosofías diabólicas que hoy se levantan en la iglesia con posturas ajenas al Evangelio. Para nosotros debe ser claro, el Evangelio puede ser la piedra de tropiezo para perdición o de tropiezo para salvación. Usted y la decisión que tome frente a la palabra es lo que lo determina. Incline su rostro, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el desafío que representa para todos nosotros. Por el llamado, Señor, que tiene. Y oramos que nos hagas muy sensibles durante este peregrinar en la carta de Santiago. Nos hagas muy sensibles a tu buena voluntad con nosotros, Señor. Que podamos asumir con responsabilidad ese lugar de siervos. Y pasar de ser antagónicos, no a ser protagonistas, porque aquí el único protagonista es Cristo y nosotros servidores del único que es protagonista en esta historia, y eres tú, Señor. Mi tarea es engrandecer al único que es protagonista, y eres tú, Señor. Ayúdame como Santiago. Si acaso hay alguien que me esté escuchando y hoy se debate entre la incredulidad en el Señor Jesús y la fe en el Señor, que puedas asumir el testimonio de Santiago, de Jacobo, como un modelo para tu vida, para que puedas pasar de esa negación, de ese rechazo, a esa fe, al punto de dar tu vida por el Señor Jesús si es necesario. Porque entendemos que la mayor grandeza del ser humano, lo más alto que podemos aspirar, es ser esclavos del Señor, del Creador, del sustentador y redentor de nuestras vidas, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea solo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pastor, listos, ¿ya? Con los motores encendidos. Carta de Santiago, ¿sí? Hoy partimos desde ese primer versículo para adentrarnos en esa carta que nos va a enseñar cómo se vive la fe cristiana, con un muy claro llamado: debes, y no hay nada más que discutir. No se resuelve con un café la voluntad del Señor, se resuelve con la decisión de obedecerla. Por favor, tómese un café con los suyos, que este sea un momento para compartir y preguntarse qué es el llamado que el Señor les ha hecho en ese peregrinar. Un abrazo y muchas bendiciones. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor
se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Vamos con todo el corazón, alabemos el nombre de nuestro Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios y tú lo haces todo perfecto, Rey. Eres mi Dios, dile allí en casa, eres mi Salvador. A Dios sea la gloria y la honra hoy, para siempre. A Dios sea la gloria y la honra hoy. Toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Todo su pueblo, alábenlo. Vamos con alegría. Vamos juntos, exaltemos al Señor y decimos: en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de nuestra alabanza. Con las manos